Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de pasión, secretos y, como dice el título, un amor prohibido que te dejará completamente enganchado. Hoy vamos a hablar de una joya turca que, créanme, no se pueden perder, una adaptación condensada en 18 capítulos disponibles en YouTube que, aunque corta, concentra toda la intensidad y el dramatismo que esperarías de una telenovela turca de primer nivel. Si eres nuevo por aquí y te gustan este tipo de historias, te invito a suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde exploramos los mejores dramas, películas y series de todo el mundo. Vamos a ello. Antes de adentrarnos en los detalles, quiero aclarar algo importante. Si bien hay varias versiones de Amor Prohibido, la que les voy a recomendar hoy es una adaptación específica que encontrarán completa en YouTube, dividida en 18 episodios. No es la serie original de televisión, que es mucho más extensa, sino una versión más compacta, ideal para aquellos que buscan una historia intensa pero sin comprometerse a ver cientos de episodios. Esta adaptación, aunque abreviada, logra capturar la esencia visceral de la trama original, ofreciendo una experiencia concentrada de emociones y conflictos. Imaginen un espresso de drama turco, una dosis potente y satisfactoria para el paladar de los amantes de las historias intensas. ¿De qué va esta historia? Imaginen un mundo de riqueza, poder y apariencias, donde los corazones anhelan lo que no pueden tener. La trama gira en torno a Bihter Ziyagil, una joven hermosa y seductora, llena de resentimiento hacia su madre. Bihter, herida por la reciente pérdida de su padre y amargada por el comportamiento de su madre, Firdevs, quien siempre ha priorizado el dinero y el estatus social, toma una decisión que cambiará su vida para siempre: se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Aparentemente busca estabilidad y venganza, una forma de desafiar las expectativas de su madre y asegurarse un futuro cómodo. Pero lo que realmente encuentra es una jaula dorada llena de secretos y deseos reprimidos, un laberinto de apariencias donde la verdadera felicidad parece inalcanzable. Adnan es un hombre bondadoso y respetado, pero también ingenuo en muchos aspectos. Es un patriarca amable, un hombre de negocios exitoso que ha dedicado su vida a cuidar de sus hijos, Nihal y Bulen. Está completamente enamorado de Bihter y cree haber encontrado la felicidad en su juventud y belleza, un nuevo comienzo después de la trágica pérdida de su esposa. Sin embargo, ignora la tormenta que se está gestando bajo la superficie, la fragilidad de su relación y las peligrosas corrientes que amenazan con arrastrarlo a la perdición. Adnan vive en una burbuja de confort y confianza, ciego ante las verdaderas intenciones de Bihter y la creciente tensión que se cierne sobre su hogar. La casa de los Ziyagil, una imponente mansión a orillas del Bósforo, se convierte en el escenario principal de esta tragedia. Está llena de personajes intrigantes, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Está la hija de Adnan, Nihal, una joven sensible y soñadora que añora el amor verdadero. Criada en un ambiente protegido, Nihal es inocente y idealista, buscando desesperadamente un significado en su vida. Su relación con Bihter es compleja, pasando de la admiración a la desconfianza a medida que la trama avanza. También está Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto, carismático y un tanto irresponsable. Belul es el centro de atención de todas las mujeres, un conquistador nato que vive la vida al máximo, sin pensar en las consecuencias. Su encanto y desenfado contrastan con la seriedad y la estabilidad que representa Adnan, creando una dinámica tensa y peligrosa. Aquí es donde la historia empieza a tomar un giro peligroso, un descenso vertiginoso hacia la destrucción. La atracción entre Bihter y Belul es instantánea e innegable, un magnetismo prohibido que los atrae como polillas a la llama. A pesar de saber que su relación es un tabú, un pecado imperdonable, no pueden resistirse a la fuerza de sus deseos. Comienzan un romance apasionado y clandestino que consume sus vidas y amenaza con destruir todo lo que les rodea. Se encuentran a escondidas en los rincones de la mansión, intercambiando miradas furtivas y palabras cargadas de significado. Cada encuentro es una mezcla de placer y peligro, una danza arriesgada que podría exponerlos en cualquier momento. Esta adaptación de Amor Prohibido se centra precisamente en la evolución de esta relación prohibida. Vemos cómo la pasión inicial se convierte en obsesión, cómo los secretos se acumulan y cómo la culpa y el miedo los carcomen por dentro. Cada episodio está lleno de tensión, de miradas furtivas, de encuentros a escondidas y de diálogos cargados de doble sentido. La química entre los actores que interpretan a Bihter y Belul es palpable, transmitiendo la intensidad de su deseo y la desesperación de su situación.
La música y la cinematografía contribuyen a crear una atmósfera de intriga y sensualidad, sumergiendo al espectador en el torbellino de emociones que experimentan los personajes. Lo que hace que esta historia sea tan adictiva es la complejidad de los personajes. Viter no es simplemente una villana despiadada. Es una mujer atormentada por su pasado, atrapada en un matrimonio infeliz y desesperada por encontrar la felicidad, aunque sea de la manera equivocada. Su relación con su madre, Firdevs, es tóxica y conflictiva, marcada por la competencia y el resentimiento. La sombra de su madre se cierne sobre Viter, influyendo en sus decisiones y alimentando su deseo de venganza. Belul, por su parte, es un joven egoísta e inmaduro que se ve superado por la intensidad de sus sentimientos. A medida que avanza la historia, vemos sus vulnerabilidades y sus contradicciones, lo que los hace aún más humanos y creíbles. Belul lucha contra sus propios demonios, dividido entre su deseo por Viter y su lealtad hacia su tío Adnan. Su indecisión y su falta de responsabilidad lo convierten en un personaje trágico, incapaz de controlar sus impulsos y consciente del daño que está causando. Además del triángulo amoroso principal, la serie explora otros temas importantes, como la hipocresía de la alta sociedad, las diferencias de clase y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La casa de los Ziyagil se convierte en un microcosmos de la sociedad turca, donde las apariencias importan más que la verdad y donde los secretos se guardan a toda costa. Los criados, con sus propias vidas y dramas, son testigos silenciosos de los acontecimientos que se desarrollan en la mansión, observando con atención los cambios en el comportamiento de sus amos y los secretos que se esconden tras las puertas cerradas. La serie también aborda temas como el matrimonio por conveniencia, la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad, ofreciendo una mirada crítica a las normas y valores de la época. La producción de esta adaptación es impecable. La ambientación, el vestuario y la música crean una atmósfera opulenta y sensual que te transporta directamente a ese mundo de lujo y pecado. Los suntuosos decorados, los vestidos elegantes y la música melancólica contribuyen a crear una experiencia inmersiva, envolviendo al espectador en el ambiente de la alta sociedad turca. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de los actores que interpretan a Viter y Belul. Logran transmitir la intensidad de sus emociones y la desesperación de su situación de una manera que te hace sentir cada uno de sus sufrimientos. Beren Saat, en el papel de Viter, ofrece una actuación magistral, capturando la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. Van Tattu como Belul, transmite la arrogancia y la inseguridad de un joven atrapado en sus propios deseos. Es importante señalar que al ser una adaptación condensada, algunos detalles de la trama original se han omitido o simplificado. Las subtramas secundarias y el desarrollo de algunos personajes se ven reducidos para concentrarse en el núcleo de la historia, el romance prohibido entre Viter y Belul. Sin embargo, la esencia de la historia se mantiene intacta. Si lo que buscas es una experiencia rápida e intensa, esta versión de 18 capítulos es perfecta para ti. Te aseguro que te enganchará desde el primer momento y te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. La tensión aumenta a medida que la historia avanza, culminando en un final dramático y desgarrador que te dejará reflexionando sobre las consecuencias de la infidelidad y la naturaleza destructiva de la obsesión. Ahora bien, hablemos un poco de por qué creo que esta historia es tan atractiva. En primer lugar, el tema del amor prohibido es universal. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido atracción por alguien que no debíamos, ya sea por razones sociales, familiares o personales. Esta historia nos permite explorar esos deseos prohibidos de una manera segura y controlada, proyectando nuestras propias fantasías y miedos en los personajes. El amor prohibido es un tema recurrente en la literatura y el cine, ya que apela a nuestros instintos más básicos y a nuestra fascinación por lo que está fuera de nuestro alcance. En segundo lugar, la serie está llena de drama y emoción. Hay intriga, suspense, romance, traición y mucho sufrimiento. Es una montaña rusa de emociones que te mantendrá completamente absorto, desde la alegría inicial del enamoramiento hasta la angustia de la culpa y el miedo a ser descubierto. Cada episodio está lleno de giros inesperados y momentos de tensión que te mantendrán enganchado hasta el final. Y en tercer lugar, los personajes son complejos y bien desarrollados. No son simplemente buenos o malos. Tienen motivaciones, defectos y vulnerabilidades que los hacen humanos y creíbles. Te identificarás con sus luchas y te preocuparás por su destino, aunque a veces te exasperen sus decisiones. La serie te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana,
la fragilidad de las relaciones y las consecuencias de nuestros actos. Si estás buscando un drama turco que te haga suspirar, llorar y reflexionar, no te puedes perder esta adaptación de Amor Prohibido. Búscala en YouTube, prepárate unas palomitas y sumérgete en este mundo de pasión, secretos y consecuencias devastadoras. Estoy segura de que te encantará. Es una historia que te hará cuestionar tus propios valores y te dejará pensando en el poder del amor y la destrucción que puede causar. En resumen, hoy les recomendé una joya turca disponible en YouTube, una adaptación condensada de Amor Prohibido en 18 capítulos. Una historia de pasión, secretos y traición que te dejará sin aliento. Hablamos de la trama, los personajes y por qué esta historia es tan adictiva. Espero haber despertado su curiosidad y que se animen a verla. Recuerden que esta versión es una excelente manera de experimentar la intensidad de Amor Prohibido, sin comprometerse a ver la serie completa. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta recomendación y si ya han visto esta adaptación, o la serie original. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También pueden compartir sus pensamientos sobre los personajes, sus motivaciones y sus decisiones. ¿Creen que Biter y Belul son víctimas de sus circunstancias o son responsables de sus propios actos? ¿Qué opinan del final de la historia? Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando los mejores dramas, películas y series de todo el mundo. Hasta la próxima. No se olviden de estar atentos a mi próximo vídeo, donde analizaré otro drama turco que estoy segura de que les encantará. Adiós y felices maratones de series.